¿Qué sucedería si los milagros que siempre creíste entender fueran desde el principio malinterpretados? Desde la épica separación del Mar Rojo hasta la impactante resurrección de Jesús, los milagros narrados en la Biblia han sido debatidos, distorsionados e incluso simplificados como meras historias simbólicas. Pero detrás de cada uno de ellos se esconde una verdad poderosa, capaz de revelar el carácter y el propósito de Dios. En este video analizaremos 7 milagros extraordinarios que los escépticos suelen malinterpretar. Vamos a desentrañar su significado real y descubrir cómo sus enseñanzas pueden transformar nuestra vida en el presente. Quédate hasta el final, porque la revelación del último milagro no solo fortalecerá tu fe, sino que cambiará para siempre la manera en que comprendes las Escrituras. Comencemos con el primero de ellos, la división del Mar Rojo. Era una noche cargada de tensión. El pueblo de Israel estaba atrapado en un escenario aterrador. Delante de ellos, el vasto e imponente Mar Rojo, y detrás, el rugido ensordecedor del ejército egipcio que se acercaba con intención de aniquilarlos. La desesperación llenaba el ambiente y la fe de muchos comenzaba a flaquear. Pero en medio de ese caos, Dios demostró su poder de una manera sin precedentes. Moisés, siguiendo las instrucciones divinas, levantó su vara en dirección al mar. Lo que ocurrió a continuación desafió todas las leyes naturales. El mar no solo retrocedió, sino que se dividió en 2 enormes muros de agua, dejando un camino completamente seco para que el pueblo cruzara con seguridad. El libro de Éxodo 14, 21, 22 documenta este evento con precisión. Entonces Moisés extendió su mano sobre el mar e hizo Jehová que el mar se retirase por un fuerte viento oriental toda aquella noche, y volvió el mar en seco y las aguas quedaron divididas. Los escépticos han intentado durante siglos reducir este milagro a un fenómeno natural. Algunos argumentan que un viento fuerte podría haber empujado el agua lo suficiente como para despejar una sección poco profunda del mar, permitiendo el paso. Sin embargo, esta explicación no se sostiene si consideramos los detalles descritos en el texto bíblico. Éxodo 14, 22 recalca que las aguas formaron paredes tanto a la derecha como a la izquierda, algo que un simple viento no podría lograr. Además, si esto fuera solo un fenómeno natural, ¿cómo se explica que las aguas volvieran a su lugar exacto, cerrándose justo en el momento en que el ejército egipcio estaba en medio del paso, destruyendo a soldados, caballos y carros? Este control preciso sobre los elementos no puede ser atribuido a un evento ordinario. Es una clara intervención divina. Lo más fascinante de este milagro no es solo su espectacularidad, sino el mensaje espiritual que encierra. Para los israelitas, el Mar Rojo simbolizaba un obstáculo insuperable, una frontera que parecía imposible de cruzar. Era un recordatorio de su vulnerabilidad frente a las fuerzas opresoras de Egipto. Sin embargo, Dios demostró que cuando todo parece perdido, Él abre caminos donde no existen. Este milagro no solo fue una demostración de su poder, sino también una prueba contundente de su fidelidad hacia su pueblo. En Isaías 43, 16, 17, este acto es recordado de manera poética. Así dice Jehová, el que abre camino en el mar y senda en las aguas impetuosas, el que saca carro y caballo, ejército y fuerza, caen juntamente para no levantarse. Este milagro no solo tiene implicaciones históricas, su significado es igualmente relevante para nosotros hoy. El Mar Rojo representa las dificultades que enfrentamos en la vida, esas situaciones en las que nos sentimos acorralados sin una salida visible. Puede ser un problema financiero, una enfermedad, una crisis familiar o cualquier desafío que parezca intransitable. La enseñanza detrás de este milagro es clara. Dios
no solo tiene el poder de abrir caminos imposibles, sino que lo hace en el momento exacto, cuando nuestras fuerzas ya no son suficientes. El cruce del Mar Rojo también nos invita a reflexionar sobre nuestra fe. A menudo enfrentamos nuestras propias versiones de este mar, momentos en los que todo parece perdido, pero la historia nos muestra que Dios no abandona a su pueblo. Así como abrió un camino para los israelitas en medio del mar, puede abrir caminos para nosotros en medio de nuestras pruebas más difíciles. Este milagro es un recordatorio eterno de que el poder de Dios es ilimitado y que su amor y fidelidad hacia nosotros nunca fallan, sin importar cuán grandes sean los obstáculos. En definitiva, la división del Mar Rojo no es solo un evento milagroso, sino una lección que trasciende el tiempo. Nos enseña a confiar en Dios, incluso en los momentos más oscuros, sabiendo que Él es capaz de transformar cualquier situación aparentemente imposible en una oportunidad para demostrar su gloria. Así como el pueblo de Israel cruzó en seco, también podemos superar nuestras propias dificultades si depositamos nuestra confianza en Él. ¿Qué sucedería si los milagros que siempre consideraste extraordinarios fueran aún más profundos de lo que imaginaste? Desde la multiplicación de los panes y los peces hasta la resurrección de Lázaro, cada evento milagroso narrado en la Biblia no solo desafía las leyes naturales, sino que también revela lecciones eternas sobre la provisión, la vida y la fe. Hoy exploraremos dos de estos milagros: el acto de Jesús al multiplicar panes y peces para miles y la resurrección de Lázaro, un amigo querido que rompió los límites del entendimiento humano. Prepárate para profundizar en sus significados, descubrir sus verdades y cómo éstas impactan en nuestras vidas hoy. Milagro 2. La multiplicación de los panes y los peces. Imagina una multitud de más de 5,000 hombres, sin contar mujeres y niños, reunida en un lugar apartado. Habían pasado el día entero escuchando a Jesús, fascinados por sus enseñanzas, pero el hambre comenzaba a apoderarse de ellos. Los discípulos, preocupados por la situación, sugirieron despedir a la gente para que buscaran alimento en los alrededores. Sin embargo, Jesús, con la serenidad que lo caracterizaba, les dijo: «Dadles vosotros de comer». Mateo 14:16. Lo que siguió no solo cambió la percepción de todos sobre quién era Jesús, sino que también dejó una enseñanza espiritual que resuena hasta el día de hoy. Con tan solo 5 panes y 2 peces, Jesús realizó un acto que desafiaba toda lógica humana. Levantando los ojos al cielo, bendijo los alimentos y comenzó a repartirlos entre la multitud. Mateo 14:19-20 narra este momento con asombro. Y tomando los 5 panes y los 2 peces, levantando los ojos al cielo, bendijo y partió, y dio los panes a los discípulos, y los discípulos a la multitud. Y comieron todos y se saciaron, y recogieron lo que sobró de los pedazos, 12 cestas llenas. Este milagro no solo sació el hambre física de miles, sino que también demostró la sobreabundancia del poder de Dios, que transforma lo escaso en suficiente y lo limitado en desbordante. Los escépticos han intentado explicar este evento como un acto de generosidad colectiva, argumentando que las personas compartieron su comida inspiradas por el ejemplo de Jesús. Sin embargo, esta teoría ignora la intención clara del relato bíblico, que describe la multiplicación como un acto sobrenatural. Además, el hecho de que sobraran más alimentos de los que había al principio subraya que este no fue un simple acto humano, sino una manifestación del poder divino. Más allá de lo físico, este milagro contiene un mensaje profundo. Jesús no solo proveyó alimento temporal, sino que apuntó a una verdad eterna. Él es el pan de vida. En Juan 6:35 declara: «El que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás». Las 12 cestas llenas que sobraron
no son un detalle menor. Representan la plenitud y la sobreabundancia del poder de Dios. Donde los hombres ven limitaciones, Dios manifiesta su abundancia, recordándonos que Él siempre tiene más para darnos de lo que podemos imaginar. Este milagro sigue siendo relevante hoy. En momentos de escasez, cuando nuestras fuerzas, recursos o esperanzas parecen insuficientes, recordemos que en las manos de Jesús, lo poco se convierte en mucho. Su provisión no se limita a lo material. También llena los vacíos más profundos de nuestro corazón. La multiplicación de los panes y los peces nos invita a confiar en que Dios, el proveedor de todo, es capaz de satisfacer nuestras necesidades más allá de lo que podemos comprender. Milagro 3. La resurrección de Lázaro. En la tranquila aldea de Betania se vivió uno de los momentos más conmovedores del ministerio de Jesús. Una familia, devastada por la pérdida de un ser querido, experimentó un milagro que redefiniría los límites de la fe. Lázaro, amigo cercano de Jesús, había muerto y sus hermanas, Marta y María, enviaron un mensaje desesperado pidiendo ayuda. Sin embargo, Jesús tomó una decisión sorprendente. Esperó 2 días antes de partir hacia Betania. Juan 11:6. Cuando llegó, Lázaro ya llevaba 4 días en la tumba y el dolor y el luto llenaban el ambiente. En medio de ese escenario, Jesús pronunció una de las frases más impactantes de su ministerio: «Yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá». Juan 11:25. Estas palabras no eran simples consuelos, eran una declaración de su autoridad sobre la vida y la muerte. Frente a la tumba sellada, ordenó que quitaran la piedra. Marta, aún procesando su fe, le advirtió sobre el mal olor, ya que Lázaro llevaba 4 días muerto. Este detalle es crucial, ya que refuerza que no había posibilidad de que Lázaro estuviera en un estado de coma o enterrado vivo, como algunos escépticos sugieren. Jesús entonces clamó con autoridad: «Lázaro, sal fuera». Juan 11:43. En ese instante, lo imposible se hizo realidad. Lázaro salió de la tumba envuelto en vendas funerarias, como un testimonio viviente del poder absoluto de Jesús sobre la muerte. Este milagro no fue un acto de magia ni una coincidencia, sino una demostración intencional del propósito divino para glorificar a Dios. Juan 11:40. Los críticos han intentado desacreditar este milagro, pero el relato bíblico deja claro que Jesús esperó intencionalmente para demostrar que su poder trasciende incluso las situaciones más desesperadas. Este milagro no solo desafió la muerte física, sino que también transmite un mensaje eterno de esperanza. En Cristo, lo que parece muerto puede cobrar vida. Esto incluye relaciones rotas, sueños olvidados e incluso corazones alejados de la fe. Finalmente, este milagro nos enseña que Dios actúa en su tiempo, no en el nuestro. Aunque Marta y María deseaban que Jesús hubiera llegado antes, su demora tenía un propósito: demostrar que su poder es absoluto, incluso cuando todo parece perdido. La resurrección de Lázaro sigue siendo un recordatorio de que en Cristo, incluso la muerte no tiene la última palabra. Cada uno de ellos nos invita a reflexionar sobre nuestra relación con Dios y cómo podemos confiar en Él, incluso cuando todo parece imposible. Milagro 4. Jesús camina sobre el agua. Imagina una noche oscura en el mar de Galilea. Los discípulos, agotados y llenos de temor, luchaban contra los vientos y las olas mientras intentaban mantener su barca a flote. La tormenta no solo desafiaba su habilidad como navegantes, sino que también ponía a prueba su fe. En medio de este caos, una figura aparece caminando hacia ellos, no por la orilla, sino sobre las mismas aguas embravecidas. Este milagro, registrado en Mateo 14, 25, 33, es más que una demostración de poder.
es una lección sobre confianza y fe. Los discípulos aterrados pensaron que era un fantasma, pero Jesús les calmó con una declaración que resonaría para siempre. Tened ánimo, yo soy, no temáis. Mateo 14:27. Estas palabras no solo revelaban su identidad, sino también su cercanía en los momentos de mayor dificultad. En un acto de audacia y fe, Pedro pidió caminar hacia Jesús sobre el agua. Por unos instantes, lo imposible se hizo realidad. Pedro caminó sobre el agua hacia su maestro. Sin embargo, al desviar su mirada y enfocarse en la tormenta, comenzó a hundirse. Con un grito desesperado clamó: «Señor, sálvame». Mateo 14:30. Jesús, extendiendo su mano, lo levantó, mostrándonos que incluso en nuestra duda, Él está ahí para sostenernos. Algunos escépticos han intentado explicar este milagro, sugiriendo que Jesús caminó sobre una capa de hielo o en aguas poco profundas. Sin embargo, estas teorías se desmoronan cuando examinamos el relato bíblico. Los discípulos estaban en medio del mar, en una tormenta severa, lo que descarta aguas poco profundas. Además, Pedro también caminó brevemente sobre el agua, un hecho que no puede explicarse con teorías naturales. Este milagro subraya no solo la autoridad de Jesús sobre la naturaleza, sino también la enseñanza de que nuestra fe puede sostenernos en medio de las tormentas de la vida. Las tormentas representan los desafíos, miedos e incertidumbres que enfrentamos. Este milagro nos invita a mantener nuestra mirada en Jesús, confiando en su poder y presencia. Pedro nos enseña que la fe puede llevarnos a lograr lo imposible, pero la duda puede hacernos caer. Sin embargo, incluso cuando nos hundimos, Jesús está ahí para extendernos su mano y levantarnos. Milagro 5. El sol se detiene en Gabaón. En una batalla crucial para la historia de Israel, el cielo mismo pareció responder a la fe de un hombre. Josué, liderando al pueblo de Israel contra una coalición de reyes cananeos, se enfrentaba a una victoria inminente, pero el tiempo se agotaba. En un acto de fe audaz, Josué oró para que el sol se detuviera en el cielo, prolongando el día y asegurando la victoria. Sol, detente en Gabaón, y tú, luna, en el valle de Ajalón. Josué 10:12. Lo que sucedió después es uno de los eventos más impactantes de la Biblia. Y el sol se detuvo y la luna se paró, hasta que la gente se hubo vengado de sus enemigos. Josué 10:13. Este milagro no solo aseguró la victoria de Israel, sino que también demostró que Dios pelea por su pueblo. La Escritura enfatiza que este fue un evento único, y no hubo día como aquel, ni antes ni después de él, en que Jehová atendiese a la voz de un hombre. Josué 10:14. Los escépticos han tratado este milagro como un mito o una metáfora poética, sugiriendo que es incompatible con el conocimiento astronómico. Sin embargo, el enfoque del relato no está en los mecanismos del evento, sino en la intervención divina. Este milagro subraya que Dios está por encima de las leyes naturales y responde a la fe de quienes confían en Él. Más allá de lo sobrenatural, el sol detenido en Gabaón nos enseña que la oración puede cambiar las circunstancias más imposibles. Josué no dudó en pedir lo impensable, y Dios respondió con un milagro sin precedentes. Este evento nos desafía a orar con audacia, confiando en que Dios es capaz de hacer mucho más de lo que podemos imaginar. Milagro 6. La conversión del agua en vino. En una boda en Caná de Galilea, un problema aparentemente menor se convirtió en el contexto para el primer milagro público de Jesús. El vino, un elemento crucial para la celebración, se había acabado. María, la madre de Jesús, se acercó a él y le dijo: «No tienen vino». Juan 2:3. Aunque Jesús respondió: «Aún no ha llegado mi hora». Juan 2:4. María, con fe inquebrantable, instruyó a los sirvientes: «Haced todo lo que os diga».
Juan 2:5. Siguiendo las instrucciones de Jesús, los sirvientes llenaron 6 tinajas de piedra con agua. Entonces Jesús transformó esa agua en un vino de calidad excepcional. El maestro de ceremonias, sorprendido, dijo: todo hombre sirve primero el buen vino, y cuando ya han bebido mucho, entonces el inferior. Mas tú has reservado el buen vino hasta ahora. Juan 2:10. Este milagro no solo resolvió un problema social, sino que también reveló la gloria de Jesús y marcó el inicio de su ministerio público. La conversión del agua en vino nos enseña que Jesús transforma lo ordinario en extraordinario. Además, las tinajas llenas representan la plenitud de su provisión, recordándonos que en Él siempre hay abundancia. En cada uno de estos milagros vemos una constante. La fe y la acción divina transforman lo imposible en realidad. Desde caminar sobre las aguas hasta detener el sol y convertir agua en vino, estos eventos nos invitan a confiar plenamente en Dios, sabiendo que su poder no tiene límites. Milagro 6. La conversión del agua en vino. En una boda en Caná de Galilea, un ambiente de alegría y celebración fue interrumpido por un problema que, aunque aparentemente trivial, amenazaba con empañar el evento. El vino se había acabado. Este momento marcó el escenario para el primer milagro público de Jesús. María, con confianza en su hijo, se acercó a él y le dijo: «¿No tienen vino?». Juan 2:3. Jesús respondió de manera que podría parecer desconcertante: «Aún no ha llegado mi hora». Juan 2:4. Sin embargo, María, demostrando una fe inquebrantable, instruyó a los sirvientes: «Haced todo lo que os diga». Juan 2:5. Siguiendo las indicaciones de Jesús, los sirvientes llenaron 6 tinajas de piedra con agua. Lo que ocurrió después fue un acto que desafió la comprensión humana. Jesús convirtió esa agua en vino, no solo en cualquier vino, sino en uno de calidad excepcional. El maestro de ceremonias, sorprendido, exclamó: «Todo hombre sirve primero el buen vino, y cuando ya han bebido mucho, entonces el inferior, mas tú has reservado el buen vino hasta ahora». Juan 2:10. Este milagro no solo resolvió un problema social, sino que reveló la gloria de Jesús, llevando a sus discípulos a creer en Él. Juan 2:11. Algunos escépticos han intentado minimizar este milagro, describiéndolo como una historia simbólica o un simple acto de generosidad. Sin embargo, estas interpretaciones ignoran la clara intención del Evangelio de Juan, que presenta este evento como una manifestación del poder divino. Este milagro no fue un simple cambio de apariencia o sabor. El agua se transformó en esencia, demostrando el poder sobrenatural de Jesús. El acto de convertir el agua en vino también tiene un profundo simbolismo espiritual. En la cultura judía, el vino era un símbolo de alegría y bendición. Al proporcionar vino en abundancia, Jesús no solo resolvió una necesidad material, sino que también mostró que Él es la fuente de la verdadera alegría y la bendición eterna. Este milagro nos recuerda que Dios no está distante de nuestras necesidades cotidianas, por más pequeñas que puedan parecer. Además, la transformación del agua en vino representa la misión de Jesús: traer cambio y renovación. Así como el agua común se convirtió en vino de la mejor calidad, Jesús transforma lo ordinario en extraordinario, lo vacío en lleno y lo perdido en encontrado. Este milagro nos invita a confiar en su poder transformador y a obedecer sus instrucciones, incluso cuando no entendemos completamente lo que está haciendo. Milagro 7. La resurrección de Jesús. El amanecer del tercer día marcó un momento que cambiaría la historia de la humanidad para siempre. En un sepulcro sellado y custodiado por soldados romanos, ocurrió un evento que desafió las leyes de la naturaleza. Jesús resucitó, venciendo la muerte y asegurando la salvación eterna para todos los creyentes. Este milagro no solo demostró el poder supremo de Dios, sino que también estableció el fundamento inquebrantable
de nuestra fe. Según el relato de Mateo 28, 1, 6, María Magdalena y la otra María fueron al sepulcro al amanecer del domingo. Un terremoto marcó la llegada de un ángel que removió la piedra y proclamó las palabras que cambiarían el curso de la historia. No está aquí, pues ha resucitado, como dijo. Jesús no solo apareció a las mujeres, sino también a sus discípulos, confirmando con su presencia que la muerte no pudo retenerlo. Este milagro no fue un evento aislado, sino el cumplimiento de las profecías del Antiguo Testamento. Isaías 53 habla del siervo sufriente que, aunque herido por nuestras transgresiones, vería la luz y prolongaría sus días. Isaías 53, 10, 11. Desde el principio, los escépticos han intentado desacreditar este evento con teorías alternativas. Algunos afirman que el cuerpo de Jesús fue robado por sus discípulos, mientras que otros sugieren que él nunca murió realmente, sino que entró en un estado de coma. También se ha argumentado que las apariciones posteriores fueron alucinaciones colectivas. Sin embargo, estas teorías no resisten un análisis serio. Los evangelios enfatizan que Jesús murió indiscutiblemente, confirmado por los soldados romanos que perforaron su costado. Juan 19:34. Además, el sepulcro estaba sellado y custodiado, haciendo improbable cualquier intento de robo. Más aún, los discípulos, que inicialmente se escondieron por temor, enfrentaron persecuciones y muertes violentas proclamando la resurrección, algo que difícilmente harían si supieran que era una mentira. El apóstol Pablo, en 1 Corintios 15, 3, 8, proporciona un listado de testigos de la resurrección, incluidos más de 500 hermanos a la vez. Este registro, escrito poco después de los eventos, refuerza la credibilidad del milagro. La transformación radical de los discípulos y el surgimiento del cristianismo en un ambiente hostil confirman que algo extraordinario ocurrió en ese sepulcro vacío. La resurrección de Jesús no es solo un hecho histórico, es la esencia del cristianismo. Pablo afirma en 1 Corintios 15, 17, si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana, aún estáis en vuestros pecados. Este milagro asegura que la muerte fue derrotada y que los creyentes tienen la esperanza de la vida eterna. Además, valida todas las enseñanzas de Jesús, confirmando que Él es el Hijo de Dios con poder sobre la vida y la muerte. Este milagro también es un anticipo de nuestra propia resurrección futura, como se promete en 1 Corintios 15, 20. Cristo ha resucitado de los muertos, primicias de los que durmieron es hecho. Nos enseña que la muerte no tiene la última palabra y proclama que Dios puede transformar incluso la oscuridad más profunda en victoria eterna. Concluyendo, los milagros de la Biblia revelan la esencia de Dios, un poder que transforma, restaura y vence. Desde convertir agua en vino hasta resucitar a su Hijo, cada milagro nos invita a vivir con fe audaz, confiando en que en Cristo la vida siempre triunfa. La manifestación del poder de Dios a través de los milagros no solo revela su soberanía, sino también su amor incondicional y su deseo de transformar nuestras vidas. Cada uno de estos eventos extraordinarios, aunque a menudo cuestionados por los escépticos, es un testimonio vivo de que el Dios que actuó en el pasado sigue siendo el mismo hoy y por siempre. Él es el mismo que abrió caminos donde no había, que proveyó en la escasez, que venció la muerte y que sigue obrando en nuestras vidas de maneras que no siempre podemos entender, pero que siempre reflejan su propósito perfecto. Si este mensaje ha tocado tu corazón, te ha llevado a reflexionar sobre tu vida y ha fortalecido tu fe, no dejes que se detenga aquí. Suscríbete a este canal y activa la campana de notificaciones para recibir más contenido diseñado para inspirarte y edificar tu espíritu. Comparte este mensaje con alguien que lo necesite. Quizás seas el instrumento que Dios utilice para renovar la fe de otra persona. Recuerda,
En nuestras debilidades, Dios es fuerte. Él es nuestro refugio, nuestra fortaleza y nuestro guía en los momentos más oscuros. Su poder se perfecciona en nuestras imperfecciones y su amor nunca falla. No importa lo grande que parezca tu desafío, confía en que Dios está obrando a tu favor. Nos vemos en el próximo video, donde continuaremos explorando la verdad, la fe y las maravillas de un Dios que nunca deja de sorprendernos. Hasta entonces, que la paz y el amor de Dios llenen tu vida.